la iglesia visible, por eso te está dando características. Y Dios da características para que el que quiere unirse a su pueblo la pueda encontrar. Imagínese que Dios diera características y dice, pero es invisible. ¿Dónde la va a encontrar? O sea, Dios siempre ha tenido por eso un cuerpo visible. Solo durante la Edad Media, en los 1260 días proféticos, los 1260 años, dice la Biblia, allí en Apocalipsis 12, antes del versículo que leíste, dice que la mujer huiría al desierto. O sea, durante ese periodo íbamos a ver no una iglesia en el aspecto institucional, íbamos a ver los grupos de fieles que estaban como los valdenses, los hugonotes, los albigenses, diferentes grupos en diferentes lugares según la época, porque estaban siendo perseguidos y muchos murieron. Pero aún siendo, nota bien lo interesante, aún siendo durante ese periodo la iglesia, estando en el anonimato, estando, por así decirlo, de manera secreta, por eso huiría al desierto, aún allí quien decidía aceptar la verdad sabía qué posición tomar. Por eso la iglesia medieval, la iglesia romana, cuando iba a perseguir, sabía a quiénes perseguir. O sea que aún estando la iglesia en el desierto, la iglesia que estaba en lo incorrecto, la iglesia romana, sabía a quiénes buscar para llevarlo al santo oficio de la Inquisición, como le llamaban. Así que, pero solo durante ese periodo la profecía indicaba que la iglesia iba a estar en el anonimato. Ya 1844 hay una profecía de tiempo en la Biblia. De paso, la profecía más larga de tiempo de la Biblia, 2300 años, que están allí en Daniel capítulo 8, versículo 14. Cuando Daniel está preocupado porque ve que un poder, el cuerno pequeño, el poder que durante la Edad Media iba a perseguir al pueblo de Dios, una iglesia unida al Estado que está pisoteando la verdad, pisoteando el santuario porque instituye otro sistema sacerdotal aquí en la tierra mientras Cristo es sacerdote en el cielo. Todo eso como es que la iglesia en Roma es un desafío a la verdad. Y entonces cuando Daniel ve eso en la profecía, que hay un sistema que tira por tierra la verdad y la está pisoteando, ¿y hasta cuándo va a durar eso? Y entonces es ahí donde se le da la profecía, hasta 2300 días. Luego el santuario será purificado. Y esas verdades que estaban siendo pisoteadas serán restauradas. Por eso vemos que los reformadores magisteriales como Martín Lutero, Zwinglio, Knox, Calvino, todos ellos restauraron una verdad aquí, otra verdad allí, pero no se llegó a restaurar toda la verdad, porque no sería sino hasta 1844, cuando terminaba la profecía que decía la Biblia, cuando Dios iba a levantar un pueblo, no con una, dos, sino con toda la verdad para el tiempo del fin. Y el pueblo remanente de Dios, ese pueblo visible que se señala ahí con características especiales, el pueblo no es perfecto, la iglesia no es perfecta, pero tiene una verdad perfecta revelada por un Dios perfecto. Correcto. Es el arca de salvación. Y el arca de salvación de Dios, el pueblo de Dios nunca ha sido perfecto. Pónganse a pensar por un momento ahora en el arca, cuando pasaron 2 o 3 días y una semana. ¿Habían buenos olores en el arca? No. Sí. Y si alguien decía, esto aquí apesta, déjame lanzarme fuera, se salvaba. ¿Y de toda clase de animales había? Sí, se salvaba. No se salvaba. Claro que no. Así que, aunque había malos olores allí, ahí había que permanecer porque fue el medio ideado por Dios para salvar a la humanidad durante ese periodo. La iglesia de Dios nunca ha sido perfecta, ni siquiera cuando el pastor visible y personal era Cristo. Siendo Cristo el pastor personal y teniendo una iglesia de nada más 12 miembros, el tesorero resultó ser ladrón. El director de jóvenes era tan acelerado que lo llamaban el hijo del trueno. Y el director de obra misionera lo negó 3 veces. O sea, la iglesia de Dios nunca ha sido perfecta. Siempre ha necesitado un reavivamiento y una reforma, pero el que quiere estar haciendo la voluntad de Dios siempre se integrará al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y la Biblia dice en Hebreos 10, no dejando de congregarse, y menos al ver que aquel día se acerca. Eso está diciendo, a medida que nos acerquemos, cuidado con ser disidente. ¿Por qué más? Porque dice en Gálatas 1:8, si alguien viene predicándole un evangelio diferente al que han recibido, sea maldito, sea anatema. No, y miren algo también.